Bienvenidos al segundo bloque de Criaturas Salvajes. Estamos ya con Cristian Chipi Castillo, Chipi, le podemos decir, diputado bonaerense, por el FIT, ¿podemos decir? Sí. Por el FIT. Chipi, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Recién llegadito de Mendoza. Recién llegadito. Vale la aclaración. Fresco. Antes que nada, felicitaciones, ¿no? Por una performance. Sí, la verdad que una muy buena elección, en condiciones que no eran las más convenientes para nosotros, porque en primer lugar no se habilitó el voto de los jóvenes de 16 y 17 años, donde teníamos un apoyo muy importante. Después se hacen vacaciones sin dar lugar al espacio gratuito de radio y televisión. Ah, ¿no hubo? No, las PASO mendocinas en la ley original habían votado que esto era así, pero el gobernador Paco Pérez reglamentó sin fondos, con lo cual iba toda la elección en contra de la izquierda verdaderamente, la fecha con el desdoblamiento, en verano, sin jóvenes, sin financiamiento, pese a lo cual, bueno, Nicolás salió el segundo candidato más votado, con una ventaja muy importante sobre el tercero, que es el candidato del Frente para la Victoria, 4 puntos Aranda. y medio, más o menos. Sí, casi 5 puntos le saca a Nicolás, y verdaderamente ganándole en casi todas las circunscripciones de la capital al Frente para la Victoria conjunto, con excepción del barrio La Favorita, donde el peronismo hizo una muy buena elección, con tráficos de todo tipo, no solo del peronismo, sino del aparato radical, porque es una elección donde hacia el radicalismo el aparato de la municipalidad puso todo para que Suárez haga una elección muy importante, donde el número a veces, el 61% que saca entre todas las listas la amplia alianza del radicalismo con el PRO y otras fuerzas, el masismo que también los apoyó, pero hay que recordar que ya en el 2011 Fayad había sacado el 57%, o sea que no es que han tenido un crecimiento exponencial. ¿No? Suárez asume por el fallecimiento de Fayad, recordemos eso. Y ahora logra la reelección. Y bueno, yo creo que el casi 15% que hemos sacado es una elección muy importante, que bueno, nos plantea en perspectiva crecer, porque ahora el radicalismo y el Frente para la Victoria tienen que retener los votos de la dispersión. Hay que tener en cuenta que nosotros salimos tercera fuerza, pero hubo 4 candidatos del Frente para la Victoria de un espectro muy amplio, muy variado, y me parece que una parte de los votantes en esas internas, bueno, pueden llegar a apoyar a Nicolás, que resultó el segundo candidato más votado en la elección, consolidando y ampliando el espacio que en la provincia tiene el FIT y dando de algún modo el espaldarazo para el conjunto del calendario electoral del año que se viene. Sí, digo, con este 14% obtenido, ¿cómo es el escenario? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, puertas adentro, digo. No, Mendoza tiene ahora la elección de gobernador. Comentaba recién fuera de micrófono que en la capital pues llegan a votar 7 veces en la capital mendocina. Yo creo que vamos a hacer también una muy buena elección a gobernador, donde probablemente la candidata sea mi compañera del PTS, la senadora provincial Noelia Barbeito. Y después nacionalmente creo que el Frente de Izquierda es la única fuerza que se opone, digamos, a lo que sería una suerte de consenso derechista que se está forjando, que se ve en el oficialismo con Scioli como el candidato más probable del Frente para la Victoria, y del otro lado el intento o de gran coalición o de interna en los hechos entre Macri y Massa, y un radicalismo que va desde dejar libertad de acción hasta jugar con alguno de estos candidatos, ¿no? Así que me parece que nosotros desde una posición independiente, donde somos claramente un campo político diferenciado de estos dos, del Frente para la Victoria y el de la oposición de derecha, planteamos una superación por izquierda del ciclo del kirchnerismo, y me parece que en ese sentido vamos a ser la única opción que va a plantear esto nacionalmente. Y bueno, las encuestas nos dan buenos resultados, así como los que obtuvimos en Mendoza, en Salta, que ahora también va a haber elecciones, en Jujuy, donde aunque las elecciones son recién con las generales, Alejandro Vilca, nuestro compañero, tiene el 16%, vi la encuesta de Julio Aurelio, en Córdoba, donde también nos dan buenas intenciones, así que me parece que vamos a hacer un polo electoral importante, sabiendo que son elecciones ejecutivas, que es otro de los datos de Mendoza, porque la elección de la capital mendocina se había dicho que el FIT había sido un fenómeno circunstancial. Esto no es así, ya es la tercera vez que vamos a sacar un resultado similar en la ciudad capital de Mendoza, y que solo sacábamos votos en elecciones legislativas. Creo que es la votación más importante de la izquierda del 83, esta parte, en un cargo ejecutivo, ¿no? Que creo que este es el otro dato que tiene la elección. Sí. ¿Cómo explicas que un partido, un espacio que en algún punto se podría haber especulado que podía disputar electorado con ustedes, como Libres Sur, fue a la alianza con la UCR y con el PRO y con una parte del masismo en la capital de Mendoza? Mira, el Libres del Sur es una política absolutamente errática, ¿no? Recordemos que
justificó haber entrado al gobierno cuando estuvo con el kirchnerismo, después se fue, estuvo con el UNEN y ahora tiene una política en donde en algunos distritos va con el Frente para la Victoria, Neuquén y Salta, y en otros distritos como Mendoza llega a hacer alianzas incluso con el PRO, ¿no? Entonces me parece que es una política totalmente errática donde conseguir cargos como sea lo ha, digamos, quitado de toda perspectiva posible de izquierda, ¿no? Me parece que que el campo de la izquierda como que se ha ido clarificando y que hoy el FIT concentra la gran mayoría del voto de izquierda en el país dentro de un programa anticapitalista, socialista, por un gobierno de los trabajadores, que es lo que nos caracteriza, independiente de toda variante patronal. Y justamente por habernos mantenido en ese programa, por haber mantenido nuestra independencia política, creo que es lo que hoy logramos recoger, ¿no? Nosotros, ahora en la crisis política que abrió la muerte de Nisman, claramente nos separamos tanto del gobierno como de la oposición. No estuvimos el 18F junto con una convocatoria hecha por parte del aparato de encubrimiento de la masacre de la AMIA y al servicio de construir una alianza opositora de derecha en común, que es lo que fomenta un sector de la clase dominante de nuestro país. Y del otro lado también hemos cuestionado fuertemente un gobierno que desde nuestro punto de vista se caracteriza por muchas veces tomar demandas justas pero para desnaturalizarla. ¿Crees que hay un partido judicial como Sí, yo creo que hay un partido judicial, hay dos en realidad, uno que actúa abiertamente y otro que juega al lado del gobierno, porque el gobierno cuando ataca una corporación es en realidad para construir después un sector aliado dentro de esa corporación, porque Yarví de dónde juega. Claro. Digamos, Yarví que está con el oficialismo, o algunos de estos mismos jueces federales fueron parte del andamiaje de control del Poder Judicial que el gobierno tenía. Lo que pasa es que ahora están jugando en el bando opositor. Entonces me parece que, pero efectivamente el intento de construir este partido judicial de una corporación fuertemente desprestigiada, donde sus lazos con la Secretaría de Inteligencia, bueno, saltan todos los días. Perdón, ¿me das el pie para contar algo que habíamos dicho acá en algún momento? Que lo contó Iván Velázquez, uno lo puede tomar o dejar porque es un ex agente de la Secretaría de Inteligencia, que dijo que Estiuso fue el jefe político no solo de Nisman, sino también de la jueza federal, de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, jueza federal de San Isidro, que tiene entre otras las causas de los hijos de Ernestina Rada-Noble. Digo, porque cuando lo plantea el periodismo y demás, puede estar sujeto a algún interés, no lo está, hoy lo dijo un ex agente de la Secretaría, ¿no? Mira, yo creo que lo que sale es pus por todos lados, porque hay muchos temas muy relevantes, muy graves, que salen a la luz con el debate por la muerte de Nisman y que quizá en la agenda no se prioriza, no se le da la debida importancia. Cuando uno dice, la Secretaría de Inteligencia estuvo colonizada por la CIA, la DEA y el Mossad, no está diciendo cualquier cosa. Y sin embargo, las responsabilidades políticas en que eso haya ocurrido, digamos, los que fueron jefes de la Secretaría de Inteligencia mientras eso ocurrió, los que lo permitieron políticamente, y digamos, cuando decimos la CIA, estamos diciendo el Servicio de Inteligencia que el propio Senado de Estados Unidos acaba de denunciar en un informe de 800 páginas como responsable de las peores aberraciones que a uno se le puedan ocurrir. O cuando se dice lo que mencionábamos antes, que los jueces federales estaban controlados por la Secretaría de Inteligencia y que siguen como si nada. ¿Qué pasa acá? Quedó todo o la propia presidenta, que un poco tomó como es la pose Carrió, hizo denuncias grandes, fuertes, dice que firmé el memorándum con Irán, me vienen haciendo zancadillas del Servicio de Inteligencia, pero ¿y a quién denunció? Nosotros en la izquierda, cada vez que hemos tenido constancia del accionar de los servicios, bueno, lo hemos puesto de manifiesto, los denunciamos en el Proyecto X, los denunciamos a Américo Balbuena, el agente de la Policía Federal infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, lo hicimos en el caso López cuando la CIDE se metió al principio embarrando la cancha totalmente de la investigación, y lo hemos hecho ahora durante el conflicto de Lear con el coronel Galeano, infiltrado entre los manifestantes o los intentos de fraguar causas luego también de la gendarmería. Ese fue tal vez el episodio más patético que yo creo recordar de una fuerza de seguridad, que fue el del gendarme Carancho. El gendarme Carancho, el oficial Torales, que estaba a cargo... Insólito. Al día de hoy que no me recupero de eso. Bueno, Torales ahí adelante, yo en alguna de las manifestaciones de CRAF, de LEAR, que hemos acompañado nosotros, le decíamos, páseme con la jueza que queremos hablar porque es falso que el corte de una ruta sea un delito. Ustedes saben que gran parte de toda la jurisprudencia en Argentina dice que no, que cuando hay motivos gremiales es una forma de protesta lícita. Entonces queríamos nosotros hablar con él, decía no, y ordenaba él mismo la represión, se ve que las órdenes de Bernie eran esas, y bueno, y actuaba en consecuencia y llegaba a estos casos, ¿no?, de fraguar las causas cuando se tira el palomita a los Robben, como le decían por el jugador holandés del Mundial que fraguaba penales.
el famoso gendarme Carancho. Así que digo, si nosotros, que no tenemos ninguna relación con el aparato de Estado, somos la única fuerza política que no ha manejado y no se ha valido de los servicios de inteligencia. Acá lo hizo el radicalismo ya en los tiempos de Alfonsín. Recordemos la causa de Modart, la famosa ruptura de las vidrieras durante una de las marchas de la CGT, o cuando encarcelaron a la dirección del Partido Obrero, nuestros aliados al PTS en el Frente de Izquierda. Luego con Menem, responsable de toda la primera parte del entramado del encubrimiento del atentado de la AMIA, posteriormente en el gobierno de la Rúa, ni hablar, en la causa de Banelco, sacando los fondos reservados de la CIE de Fernando de Santibáñez, y luego todo el operativo represivo que estuvo vinculado al 19 y 20 con la acción de la Secretaría de Inteligencia, el gobierno de Duhalde, Costec y Santillán, y los que hoy hablan, todos con vinculaciones con los servicios. Macri ni hablar, Fino Palacios, el mismo procesado por escucha, Massa, jefe, que tiene como jefe de campaña a Juan José Álvarez, agente de la CIE de la dictadura militar. Entonces, y una última cortita, respecto a la reforma de la ley de inteligencia, ¿qué opinión? No, nosotros hemos dado el debate, presentamos un dictamen en minoría que vamos a sostener, porque el problema es que se borró ni cuenta nueva. Es decir, acá, ¿qué pasa con todos los servicios lo que hicieron todos estos años? ¿Queda en la nada? Y hay una cuestión de fondo que es a qué intereses sociales representan los servicios de inteligencia, que son un núcleo central del aparato de Estado. Si tenemos un aparato de Estado que defiende los intereses del poder económico, como viene siendo en todos estos años, y por eso creo yo que detrás digamos, los fuegos de artificio del debate entre oposición y el gobierno no tiene una diferencia sustancial. Porque ellos sostienen una estructura social y un régimen social que, bueno, que sostiene ese mismo poder económico. Entonces, creo que sobre este debate lo que hay que poner es, en primer lugar, la apertura de los archivos, cosa que nadie quiere hacer. ¿Por qué no abren todos los archivos de los servicios de inteligencia? ¿Qué tienen para esconder? Sí, ya está. ¿Qué hicieron en todos estos años? La nómina, ¿quiénes son los infiltrados? ¿Quiénes actúan de infiltrar en las manifestaciones populares? Bueno, pues supuestamente la ley de inteligencia hoy en vigencia prohíbe eso y sin embargo se hace. Lo vimos, digo, con Américo Balbuena, lo habíamos visto en otros casos, en Proyecto X, etcétera. Bueno, pero queremos saber. Si no hay todo esto, no se abren los archivos, se ve que en realidad es un cambio de nombre para mantener lo esencial del aparato de los servicios. Chipi, ahora sí, perdón, muy cortito. Ustedes son con el PTS, digo, los que tienen... Por ahí la gente esto no lo sabe, no tiene por qué saberlo, pero los que tienen el mayor caudal de delegados dentro de lo que son las fábricas, dentro de lo que son las empresas. ¿Qué esperan para un año que da la sensación que la inflación va a ser bastante menor que el año pasado, pero que ustedes han aventurado algún conflicto gremial? Mira, todo depende, porque por un lado hay un primer punto que son las paritarias, donde en un sector no privado, sino público, como es el caso de los docentes, estamos viendo hasta ahora que está lejos las ofertas tanto en la nacional como en las provinciales de lo que reclaman los gremios. Y después nos preocupa muchísimo que hay un 20% de las empresas, de las grandes empresas de este país, que dicen que están pensando en despedir. Por eso el conflicto de Lear fue un conflicto testigo y sigue siéndolo. Ahora está la Cámara, la Sala 10 del Trabajo, a volver a pronunciarse en estos días, esperemos que lo haga a favor de los trabajadores, porque acá quedaba claro, si las empresas multinacionales pueden violar la legislación laboral y hacer despidos masivos, o ese punto de defensa se mantiene. Y cuando las cúpulas de los sindicatos trabajan junto con las propias empresas para deshacerse de los delegados combativos y avalar sus planes de mayor sobreexplotación dentro de la fábrica, bueno, esto crea un problema, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si las empresas pasan adelante en su plan de despido, acá va a haber conflicto fuerte, ¿no? O sea que hay dos hipótesis. Por un lado, el debate en paritarias y por otro, esto que te planteaba, vinculado a cómo enfrentar los despidos, ¿no? Y un tercero, que es la actualización del mínimo no imponible, que el gobierno no lo hace, y en algunas categorías de trabajadores, el 80 o el 90% de los trabajadores sufren los descuentos producto de este impuesto mal llamado a las ganancias en lo que hace a la cuarta categoría. Chipi, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda todo un programa, sino para hablar de sindicatos. No, podríamos discutir sobre la legitimidad de los dirigentes gremiales, ¿no? Sí. Da para 28,3 años en promedio un secretario general de un sindicato en Argentina. Los votan. Los votan. Los votan, pero 28,3 años en su sillón sin moverse. Gracias, Chipi. No, por nada. Bueno, momento de un nuevo corte en Criaturas Salvajes.